Es así, ¿no? No estábamos hablando. Bueno, entonces vamos a recorrerlo. ¿Por qué dices que te preocupa de los hundimientos del planeta por ti mismo? Porque yo creo que vienen varios ajustes importantes. Mira, lo primero que leí hace ya algún tiempo, que un científico mexicano que había colaborado con los rusos decía que el Sol iba a bajar su emisión de luz y por supuesto pues de todo lo demás que va asociado con la luz. Entonces aquí el problema residía en que el Sol tiene ciclos y habían hecho un estudio de ciclos de casi 200 años y habían encontrado una correspondencia entre prosperidad económica y momentos en que el Sol tiene una alta emisión y momentos de crisis en los que baja la emisión. Entonces, esa emisión de luz, pues obviamente hace más próspero el campo y da algunos otros elementos importantes, por ejemplo, como calcinar algunos bichejos. Y este científico sostenía que a partir del año 21 empezaba un periodo muy largo de 80 años, o de 60, ya no me acuerdo, pero mucho tiempo, de baja emisión solar, lo cual significaría, entre otras cosas, menor agricultura, menor resultado de la agricultura, más bichejos que no se morían porque el sol no los calcina, menos productividad en general por falta de energía. Entonces, de pronto esos cambios producen otros que corresponden a estados específicos. Es decir, si de pronto la Tierra recibe menos energía, reacciona. Y al reaccionar hay cambios importantes. Y esos cambios importantes, bueno, pues a nosotros que estamos tan chicos en relación al tamaño de la Tierra, pues nos afectan bastante. Entonces yo me temo que estemos empezando a sufrir los efectos de la baja emisión solar. Los rusos parece que ya muchos años estudiando esto y han tomado previsiones para justamente la producción agrícola. Entre ellas, una investigación sobre una producción agrícola con luz artificial. Es decir, poner unos grandes campos de luz artificial que le den a las siembras la energía necesaria. Claro que en los inmensísimos campos que se siembra ahora, quién sabe cómo lo hicieran, pero desde luego los experimentos están en marcha. Pues se acaba de salir a noticias en Dubái, en Arabia, en varios lugares, están haciendo lluvias artificiales con los drones y les está funcionando. Pero claro, lo que ocurre es que el ser humano interviene en el orden natural, Y descompone todo. no sabe cuál es la consecuencia y quién sabe qué pueda pasar, porque esas lluvias que caen ahí ya no caen en otra parte. Y a lo mejor cuando caen en otra parte proveen algo que ya no van a proveer, entonces... Ahorita hay grandes inundaciones en Alemania, en China, en muchos países. Alemania tuvo unas inundaciones increíbles. Inusuales. Y China, claro. Y todo esto es muy raro porque el socavón que tenemos en Puebla es un socavón que el agua brinca, que no hay razón para que brinque, pero brinca. Se hacen unas oleadas enormes, altísimas. ¿De dónde? De todo lo que provocamos los humanos. Estamos generando. Claro, tiene que ser algo que hicimos nosotros. Pero bueno, pues vamos a empezar después de probar un ate de membrillo riquísimo. No pude resistirme y así me retrasé. Mario, Sí, le hablé a Rocío
y me dijo que ya estaba estudiando en la universidad la Yonuen, Sí, ya está en arquitectura. la arquitectura. Yo no sabía, ver. Sí, Angie está en física. Y Angie está allá. le ha ido muy bien, tiene muy buenas calificaciones. Angie está ahí en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Sí, ahora mis dos hijas son así como de muchos premios y muchas felicitaciones, y mis hijos no, los hombres no. Nada. El mundo es de las mujeres. Ustedes son mi padre. ¿Quién sabe por qué? A lo Yo no mejor sabía. mis hijos me imitan a mí porque yo en la escuela era muy burro. No, ni me importaba. Bueno, Así, ahí estamos, Mario. sí. Hablamos de 4 mundos. Los 4 mundos eran el ¿Vas a mundo. grabar? ¿Vas a grabar o no? Estoy pasando una grabación. Ahorita que termine empiezo a grabar. Bueno, Sí. Porque tengo una grabación en marcha. ok. Bueno, entonces tenemos el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el de la formación y el de la manifestación, que también se le llama de la producción. Entonces, o de la acción. Los nombres de esos mundos pueden ser encontrados en una cita de Isaías, es decir, es tan viejo como Isaías este conocimiento judío de esas 4 etapas, que para ellos son todas las etapas de la creación. Esos mundos, empecé desde cero porque no sé dónde me quedé, pero a veces la repetición ayuda mucho. Esos mundos los podemos encontrar también de una manera un poco distinta en Plotino, que fue un importantísimo filósofo del siglo II. Resulta que a Plotino lo han llamado algo así como neoplatónico, pero la verdad es que Plotino no era neoplatónico, era de todo. Era neoaristotélico, neoplatónico, neoestoico, etcétera, ¿no? El ecléctico. Pues se había leído la filosofía griega e hizo su propia filosofía, pero no podía ignorar las aportaciones griegas, eso es claro. Plotino hablaba de él como la parte más alta de la realidad, y él finalmente es el nombre dado a Dios en los pueblos del Medio Oriente. Es el Dios invisible, porque en el segundo nivel, en el que nosotros llamamos la creación, ponía la mente divina. En el tercero, que nosotros llamamos de la formación, él ponía algo que le llamaba todo alma, todo guión alma, o sea, los estados de conciencia humanos. Y por último, lo que nosotros llamamos así ya, era el mundo sensible, el nuestro. También el pseudo Dionisio, que es un texto que se ha consultado mucho y que se trabaja mucho con él, habla de 3 jerarquías celestiales, que son un mundo supercelestial, el del Nus, y que es el único real, un mundo celestial más débil, como del Demiurgo, y luego que tiene además guardianes y arcontes, y luego un mundo sublunar, que es el de los elementos, que es el nuestro. Entonces, ese modelo cabalístico de los 4 mundos comparte con estas 2 otras visiones varias cosas, y en todo caso tenemos el intento, la idea o la necesidad de establecer un vínculo entre el mundo de la manifestación y los mundos superiores. Mario, ¿cuándo es que cambia la doctrina lunar a la doctrina solar? ¿Cuándo es que será ese cambio?
Más o menos en el año 2000 antes de nuestra era. 2000. Ahora no se da simultáneamente en todas partes, pero justamente Teraj, así se llamaba, creo que sí, Terah, el papá de Abraham, deja Sumeria con el argumento de que el culto a la luna, que para ellos era masculino, era el dios Sin, desaparece por la llegada de los caldeos. Entonces, Abraham y su padre se van hacia el norte a otro templo del dios Luna. Y eso ocurre entre el 2000 y el 1800 en nuestra era. No sabemos en realidad la época en que vivió Abraham. Se hace un cálculo aproximado en función de las cosas que dice el texto. Pero evidentemente no tenemos certeza porque ese texto fue escrito en el año 500, o sea, 1500 años después, y puede tener muchas imprecisiones. Todo el problema es este. En primer lugar, hay dudas de que existiera Abraham. Muchas dudas. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que no hay ninguna mención o ningún comentario sobre Abraham en ninguna parte de las que estuvo. El lugar donde podría haber habido un comentario escrito es en Egipto. No hay ningún comentario. Luego, este tema de Abraham es un tema bastante dudoso, porque le pasan cosas muy singulares. En primer lugar, cuando sale de la ciudad de Ur con su papá, tiene 75 años. Cuando le habla Yahvé en Harán, que es la ciudad a la que se van, ya muerto el papá, entonces ya tiene 100 años. De 100 años desciende de norte a sur hasta la tierra prometida. Después se va a Egipto. En Egipto pasa un tiempo, regresa. Y cuando regresa, está en su tienda cuando aparece Yahvé con 2 ángeles caminando, y entonces le ofrece de comer y le da de comer a Yahvé, y después viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, en ese momento está más o menos en los 100 años. Y su mujer, Sarai, tiene 75. Y resulta, oh sorpresa, que tienen un hijo porque Yahvé decide que tengan un hijo. Entonces, vamos a decir que Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Después resulta que a los 12 o 13 años de Isaac, Dios le dice, o Yahvé le dice, que lo sacrifique en un altar. Entonces ya para entonces Abraham tiene 113 años. Bueno, pues ya esas son fantasías. Pero de todas maneras, hay muchas dudas sobre su existencia. Incluso National Geographic publicó un artículo precisamente alegando la improbabilidad de la vida de Abraham. Bueno, entonces los que sí creen en Abraham sitúan su existencia entre el 2000 antes de nuestra era y el 1800 antes de nuestra era, en función de lo que dice la Biblia sobre Abraham, el tipo de cosas que encuentra en el camino, el que ya existía el hebreo, la llegada a Egipto y lo que pudo haber sucedido porque los egipcios no lo registraron, y con todo eso lo sitúan ahí. Ahí tenemos un problema muy difícil, porque luego viene, se supone que Isaac es su hijo, pero pues median más o menos 200 años entre Isaac y Abraham, el papá, el supuesto papá, y luego median más o menos los mismos 200 años entre Isaac
y Jacob, que sería el hijo de Isaac. Luego vienen 200 años en Egipto, según los expertos, 400 según la Biblia. Entonces vamos a echarnos para atrás. En Egipto se supone, es un supuesto, que más o menos en el año 1200, más o menos, se efectuó el éxodo. Si a esto le ponemos 400 años, nos da el 1600. Si le ponemos 200 años, nos da el 1800. Y si le ponemos otro, nos da el 2000. Entonces, en el 2000 ponemos a Abraham, en el 1800 Isaac, en el 1600 a Jacob. Pasan los 400 años y en el 1200 a Moisés. Si fueran 200 en vez de 400, 200 son lo que dicen los expertos, entonces Abraham sería del 1800, Isaac del 1600 y Jacob del 1400. Más o menos así lo podríamos definir. Bueno, el asunto es que no tenemos ninguna base escrita, efectiva, relacionada, porque si hubieran dicho de qué faraón se trataba, pues tendríamos idea de cuándo vivió el faraón. Si hubieran dicho algún otro dato que diera temporalidad también. Pero en fin, los cálculos nos llevan a que aproximadamente en el 2000 antes de nuestra era se inició, cuando menos en Ur, que era la ciudad más importante del Medio Oriente, se inició el culto solar con los caldeos. Esos caldeos venían de más adentro del Oriente, es decir, más al este, pero tampoco tenemos idea de dónde aparecieron. Así es que el culto solar no es tan antiguo. Ahí tenemos que tener bastante cuidado, depende de qué pueblo hablemos, porque también puede resultar que pueblos mucho más antiguos, no Medio Oriente, sino pueblos mucho más antiguos, hubieran tenido otros cultos. Por ejemplo, tenemos la certeza de que en los tiempos de las grandes piedras, quiero decir el tiempo como de las pirámides de Egipto y Baalbek, etcétera, que serían más o menos del 12,000 antes de nuestra era, había una cierta adoración por Saturno. A Saturno se le veía como un dios sumamente importante. Entonces, claro que no se llamaba Saturno. Ese ya es un nombre muy latino. En Grecia se llamaba Cronos, pero mucho antes tenía otros nombres. Entonces, había un culto a Saturno y se tenía un calendario saturniano. Así es que, la verdad, desde el tiempo megalítico podemos encontrar adoraciones muy diversas. Y en esa diversidad de adoraciones nos vamos a encontrar cultos que todavía tienen resonancia, es decir, cultos que todavía podemos ver que de alguna forma se consideran, sea por alguna costumbre popular, sea por algún nombre o mención, pero evidentemente tienen todavía influencia en nuestras sociedades. Es sorprendente, pero es real. Alguna vez les he hablado de que eso de mandar flores a los muertos es algo de hace 50,000 años y la costumbre sigue. Entonces no me parece nada raro. Nada raro que los cultos se mantengan o que algo que se relacionaba con los cultos se mantengan. Aquí en León tengo una alumna que es de los Altos de Jalisco y me cuenta que su tía o sus tías hacían unas
celebraciones como fuera de lugar. Las celebraciones nuestras son el día de San Juan, el día de la primavera, en fin, ciertos días que conocemos muy bien. En cambio, estas tías tenían unos cultos en días, vamos a decir, no comunes en nuestro medio. Y la conclusión a la que llegó es que su familia pertenecía a judíos escapados de España en los tiempos de las persecuciones, que llegaron a los Altos de Jalisco y para pasar desapercibidos se cambiaron los apellidos a apellidos españoles. Y entonces el resultado fue que se quedaron en esa zona, se reprodujeron mucho entre ellos y el resultado fue una gran cantidad de problemas por el exceso. Es decir, todas las relaciones incestuosas dan unos primeros frutos muy fuertes, pero después de mucho tiempo de incestos, ciertos rasgos empiezan a exagerar y llega el momento en que la gente nace mal. Pero, pues, si no se mezclaban, no era porque estuvieran en los Altos de Jalisco aislados, sino porque los judíos no se mezclan con nadie más. Entonces, ahí podríamos tener una importante explicación. Bueno, entonces, por ejemplo, los cultos que pudieron haber traído hace 400 años, siguen vivos. Siguen como si nada, siguen celebrando ciertos días, por ejemplo, como el Día de las Tiendas, como la salida de Egipto, como ese tipo de cosas, que, bueno, pues es un poco raro que lo celebren, pero lo celebran. Entonces, más o menos así está trazado esto. Mario, y no hay ningún registro de nada de este Abraham. Nada, absolutamente nada. Tampoco Entonces, de Salomón. ¿De dónde sale el cuento ese de Abraham, de Moisés y de Bueno, todo pues eso? de los que lo escribieron, mira, en el año 720 o 740, no me pregunto porque no me acuerdo. En esos años, el rey Josías de los judíos, perfectamente ubicado, manda restaurar el templo y atrás del yeso de una pared encuentran un texto que corresponde a un Deuteronomio chiquito. Es decir, son unas cuantas páginas. Se lo llevan al rey y el rey de pronto se asusta mucho y dice, hemos estado faltándole a nuestro Dios, porque lo que dice este texto no tiene nada que ver con cómo estamos llevando la religión. Ahí queda. Es un texto muy pequeño y no hay otros. No hay más texto que ese. Es el único que tienen y en ese Josías se basa para decir que han estado traicionando a Yahvé. Que la religión se ha hecho súper ritualista y que se les han olvidado ciertas cosas. Bueno, luego de esto, en el 595 empiezan las hostilidades de los neocaldeos que están en Babilonia sobre Jerusalén. Entonces, en el año 585 llega Nabucodonosor, conquista Jerusalén y se lleva al exilio, no a todos, pero a la mayoría. Y se quedan 50 años en el exilio. Estos judíos, que eran profundamente ignorantes y prejuiciosos, eran pastores sin educación, sin formación, sin escuela, sin nada de nada. Estos judíos son llevados a Babilonia, que es la ciudad o el pueblo más avanzado de la época en el Medio Oriente, y reciben lo que pudiéramos llamar una educación express, porque
los babilonios no los tratan mal, no los tratan como esclavos, sino que sí los hacen trabajar, pero les dan escuela y sobre todo les enseñan toda la tradición del Medio Oriente, que es la tradición sumeria, la tradición acadia, la tradición del reino de Kish, muy importante, algo de la tradición asiria e hitita. Y desde luego, bueno, está la parte egipcia. Entonces, ¿qué hacen los judíos radicados en Babilonia? Estudian, se preparan, aprenden muchas cosas. Y cuando regresan porque Ciro II el Grande llega a Babilonia, la conquista, y la línea persa de conducta era que los pueblos se administraran por sí mismos con lo que pudiéramos decir una sumisión a Persia, pero sin imponerles a un persa como líder, sino siempre era alguien del mismo pueblo. Y no les gustaban los exilios. Entonces Ciro II les dice a los judíos que pueden regresar, casi todos regresan, aunque algunos se quedan en los rumbos del Medio Oriente y ahí se establecen, es el inicio de la diáspora. Bueno, entonces regresan en el año 500, entre el 539 y el 535. Tampoco tenemos mucha precisión. Pero a partir de entonces empiezan a escribir lo que nosotros conocemos como los primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. Lo escriben porque ya estuvieron en Babilonia, porque ya aprendieron que los pueblos tienen una historia y un relato. Entonces regresan y hacen un relato. Empiezan con la creación del mundo, que por supuesto copian de lo que aprendieron en Babilonia, porque ellos ni inquietud tenían de cómo fue creado el mundo. Al regreso de Babilonia lo empiezan a escribir. Por supuesto lo escriben de manera que justifique la existencia del pueblo de Israel. El Génesis puede hablar de Adán y Eva y ser así como más general, pero el Éxodo, que es el segundo libro, ya está completamente sesgado hacia la historia del pueblo de Israel. Bueno, sin embargo, utilizan temáticas del Medio Oriente. Una de ellas es la de Noé. A Noé, que lo llamaban en Uruk, en Lagash, en Ur, lo llamaban Siusudra. Luego los acadios conquistan a los sumerios y le cambian el nombre y le ponen Utnapishtim. Y los judíos lo convierten en un patriarca y lo llaman Noé, que es un nombre pues judío. Entonces ese Noé pues pasó por muchas historias. Empieza en Sumeria y termina en Palestina. Ahora bien, así como tomaron el tema de Noé, tomaron muchos otros temas de la cultura babilónica. En realidad, lo que hicieron estos que regresaron ya con escuela fue, vamos a decir, establecer, dar fundamento a su pueblo, como un pueblo ya formado, no ya un grupo de pastores que más o menos se entendían entre ellos, pero no mucho, sino ya un pueblo constituido. Entonces hacen toda la historia. Y esa historia implica, pues no solo a Adán y Eva, Noé y todos los demás que ya sabemos, sino además la llegada a Palestina, la aparición de Yahvé, el tiempo de Egipto, el regreso de Egipto, el establecimiento de las tribus en la tierra prometida, por supuesto una tierra prometida, y luego, vamos a decir, la conquista de esa tierra prometida. Todo esto lo dice la Biblia, lo dice el Antiguo Testamento. Sin embargo, la historia y la arqueología nos han dicho muchas otras cosas, que esto es lo más importante.
Entonces, la arqueología judía, no de otras gentes, arqueólogos judíos de nombres judíos, Finkelstein y algún otro así. Bueno, estos arqueólogos empiezan a explorar el territorio de Palestina, que es suficientemente chico como para encontrar muchas cosas. Y descubren que el que hubiera sido el reino de Salomón un gran reino es mentira. Porque dicen que el reino de Salomón abarcaba desde Damasco hasta Egipto, incluida la franja de Gaza. Y los arqueólogos descubren que no es cierto, que la única cerámica que se puede encontrar un poquito lejos de Jerusalén es una cerámica filistea o de alguno de los otros pueblos, los amorritas o cualquiera de los otros pueblos que habitaron el lugar. Entonces no encontraron tampoco las puertas que le atribuían a Salomón no eran de Salomón, etcétera, ¿no? Y además no encontraron ninguna referencia de ningún género sobre Salomón, por lo cual estos arqueólogos dudan de la existencia de Salomón. Dicen, un rey dejaba cartuchos en lo que construía, no hay ninguna construcción del año 1000 que tenga un cartucho de Salomón. Su supuesto reino pues no era, porque ya exploraron y se dieron cuenta que estaba lleno de filisteos. Y no hay ninguna mención a Salomón hasta que escriben la Biblia. Entonces estos arqueólogos dudan que haya existido. Ya van dos. De David sí tenemos una referencia, una arqueóloga judía encontró en una casa, más o menos por ahí del monte ¿cómo se llama? Bueno, el que sea, como sea, de una de las montañas de ahí, encontró en una casa un pedacito como de mosaico incrustado en la pared, que era egipcio y decía, vine y acabé con la semilla de David. O sea, mató a todos los hombres, a todos los que pudo matar. Pero acabar con la semilla de David, el faraón de Egipto, es un reconocimiento de que David existía, porque esa inscripción es más o menos del tiempo en que acababa de morir David o cerca de esto. No menciona a Salomón y no menciona al hijo de Salomón, a Roboam, pero menciona a David. Cuando menos esa mención ya es mucho. También tenemos una piedra que tiene una mención a Poncio Pilato. Es una piedra labrada que dice Poncio Pilato, amigo de Tiberio. Entonces eso también nos sustenta la existencia real de Poncio Pilato. Pero de Abraham 0 y de Salomón 0. En el año 500 que escriben, entre el 535 y el 490 que escriben esos libros, pues inventaron lo que se les pegó la gana. Y a Moisés se le menciona por primera vez en el siglo III antes de nuestra era. Antes no había ninguna mención a Moisés. Con lo cual podemos tener también dudas de la existencia de Moisés, porque si no lo mencionaron antes, no hay ninguna referencia. En los textos muy antiguos no existe referencia a Moisés, sino hasta el año 300. Mario, entonces quiere decir que toda esta información que tú nos estás dando de la cábala y de los mundos y de los sefirot, esto es puro caldeo, Mario, esto no es judío. Es del Medio Oriente, en general, persa, caldeo, hitita, etcétera, ¿no? Ixo. Los judíos, los hebreos lo copiaron de los pueblos donde ellos estuvieron y luego ellos lo trasladaron a su cultura. Pero esto es todo esto es algo copiado de esas culturas donde ellos estuvieron en cautiverio. Claro, de las culturas del Medio Oriente.
Es lo mismo que el cristianismo paulino. El cristianismo paulino es una continuación de las doctrinas religiosas del Medio Oriente. No el de los apóstoles, sino el de Pablo. El de Pablo pegó muy bien, porque en eso creía la gente del Medio Oriente. Era muy sencillo, ellos ya tenían esas creencias, de manera que no costó ningún trabajo. En cambio, la cultura judía era muy rechazada en el Medio Oriente, y cuando menos la experiencia de Jesús con sus discípulos fue una experiencia netamente judía. Por eso, en el Medio Oriente solamente predicaban en las sinagogas. O sea, los apóstoles y los otros enviados exclusivamente se dirigían a las sinagogas donde había judíos en la diáspora, a los que trataban de convencer que Jesús tenía una prédica nueva, y esa prédica nueva le daba un nuevo valor al judaísmo. Cuando estás hablando de la sinagoga, estás hablando de las que estaban en Damasco, en Egipto, en Turquía. En Turquía. En Solo Siria. en las sinagogas eran judías. Así es, y predicaban en las sinagogas. Las sinagogas. No a la gente en general. No en público. No, porque la condición fundamental de hacerse seguidor de Jesús era primero que se circuncidaran y luego que adoptaran todas las costumbres judías, las dietas, las celebraciones, las prácticas, todo. Entonces, que Jesús no habló nada de eso. Él nunca dijo que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, otro y lo otro y lo otro. Si es que existió, porque tampoco no sabemos si existió el hombre. Tenemos cierta certeza por un dato indirecto. Más o menos en los años 40 y algo, 45, unos 10 años después de que desapareció, murió, los judíos inventan una oración contra los seguidores de Jesús. Si habían pasado solo 10 años, es evidente que tuvo que haber existido para que hablaran de los seguidores de él. Ahora, que fuera el personaje que nos dicen, quién sabe, pero que tuvo que haber existido a fuerza, si no, no habría esa oración. Eso nos da una pista de su existencia. También en el Bereshit, en el Tratado Bereshit, se hace una mención muy concreta de Jesús. Entonces, la existencia de Jesús estamos seguros, la de Pablo también. Pero en cuanto a doctrina, Pablo nunca le preguntó a los discípulos qué había dicho Jesús. Sus menciones a Jesús solamente son la muerte y la resurrección, que es la promesa que él vende, la resurrección. Y todo lo demás es interpretación de Pablo. Si me dicen que es una teología genial, ni lo discuto. Pero no es la teología de Jesús, desde luego. Entonces, esto es una discrepancia que se ha ocultado pues, intencionalmente. Porque sería terrible que de pronto nos dijeran todo esto que salió de Pablo, pues no tiene nada que ver con la prédica de Jesús. Bueno, pues sería un escándalo. Entonces, se evita el escándalo y no se menciona. Bueno, pero los discípulos, los que estuvieron con Jesús, lo pararon muchas veces y le dijeron, mira, si es que lo que estás diciendo no es cierto, eso no lo dijo Jesús. Muchas veces. Nosotros estuvimos con él y nunca nos habló de eso que tú estás diciendo. Pero lo que contestó Pablo fue lo siguiente. Aún si hubiéramos conocido al Jesús de carne y hueso, no tendría importancia porque él era un ser humano como cualquiera. Lo importante es que yo estuve con el Cristo ascendido en el cielo. Y por lo tanto lo que yo digo es la verdad. ¿Qué cuento chino esa mierda? Me Pues, suena... Imagínate que en este momento te aparece alguien y dice, fui arrebatado al cielo
y Jesús me reveló su nuevo evangelio. No le creería a nadie. No, pues lo manda a chingar a su madre, cabrón. Probablemente sí. Pero bueno, el tema es muy No, complicado. se está grabando, perdón. No, todavía no, todavía está Ver acá. está pasándose la grabación, no, ya se terminó, ya puedo grabar. Por acá sí. Ah, pero ya está grabado ahí en el teléfono de... Bueno, pues todo el mundo No, conocerá. pues estaba viendo yo a un teólogo, Sí, estaba viendo a un teólogo que estaba hablando con este señor que te comenté yo, Recording in progress. que te dije, aquel que te dije, ¿verdad? Aquel, Dagoberto Gutiérrez. ujú, Y dicen, estaban en la discusión ahí que si Jesús había existido o no había existido. Y le dice uno de los teólogos, que creo que era uno de los teólogos, arzobispo, no sé qué babosada era el nombre ahí, o monseñor, le dijo, no, pero es que usted no puede dudar de la palabra nuestra, porque nosotros tenemos las pruebas. Y le dice el Señor, pues sí, pero esas son las pruebas que ustedes tienen, no científicas, no hay pruebas científicas de la supuesta existencia de Jesús. No, pero las pruebas que nosotros tenemos, sí, nosotros las tenemos y son nuestras. No, pues eso cualquiera lo puede decir. claro, Sí. claro, sí, es muy difícil. No, tú me dices que anoche soñaste que el Espíritu Santo te dijo que tenía yo que darte $1 millón y tú me lo dices y no, pues dame las pruebas. No, pues yo tengo las pruebas, yo las tengo conmigo. Yo lo soñé, sí. Sí. Bueno, pues sí, así es. Hay que reconocer de una manera clara y abierta que no tenemos elementos para eso. Y que esas creencias, que son creencias sociales, pues tienen un valor que le da a la gente que cree en eso. La fe Solo de una las personas. cosa más, Mario. Vamos a dejar por sentado de que toda la información que tenemos, según la Cábala, es información judía o información hebrea. Es indispensable que nosotros aprendamos hebreo para poder interpretar todos estos documentos, aunque sabemos que esta información es copiada de otros pueblos del Medio Oriente. Así es. Y lo más importante de todo es que toda esa información conformó Occidente. Entonces, aunque no creamos nada en eso, tenemos que conocerlo, tenemos que reconocerlo y poder manejarlo adecuadamente. Ahora, esa historia va más bien, ese libro que es el Antiguo Testamento, no es historia, es un relato. Y en los relatos los pueblos se pintan maravillosos. Porque en la historia, pues las cosas no son así. Nadie te dice que cuando llegó Nabucodonosor y venció a Jerusalén, tomó a una partida de mugrosos y se los llevó a Babilonia. Te dice que se llevó a los más destacados miembros del pueblo, a personajes a los que ven como muy distinguidos, pero pues ni siquiera se bañaban al nacer y al morir, pues estaban bien mugrosos, pero eso no te lo dicen, no, te lo presentan muy bonito, ¿no? Te hablan del templo del rey Salomón como si fuera una cosa verdaderamente increíble, y resulta que el templo de Salomón pues era relativamente chico. Dicen, los que dicen saber de esto, que no pasaba de 30 metros de fondo y de 12 o 14 metros de ancho. Y desde luego, pues era un templo hecho con todas las limitaciones de la época. Hay unas carpas allí de lona, ¿no? O sea, algunas babosadas así, ¿va? Pues antes del templo de Salomón era eso, y después lo construyeron de piedra, madera, incluso hablan de oro y otras maderas finas, lo cual no dudo, pero vamos a decir que era, pues, ¿qué te diría yo? Como un templo muy chico de los que ahora conocemos. Porque aunque 30 metros parezcan mucho,
para 15,000 personas, pues es muy chiquito. Sí, entonces, Perdón, sí, bañaban o limpiaban a los muertos como diciendo, llegaste limpio, te vas limpio. sí, era para purificarlos. Bañaban a los niños, claro, al nacer para quitarles todo lo que tuvieran, todos los residuos de placenta, etcétera, y luego se volvían a bañar al morir, los bañaban, los limpiaban para dejarlos ya limpios para que entraran a la muerte, porque ellos pensaban que iban al Sheol, es decir, al mundo de los muertos. No un infierno, ni un paraíso, el mundo de los muertos. Para ellos, una vez muerta la persona, entraba a ese misterioso y oscuro mundo de los muertos y ya no salía nunca de ahí. Ahí estaban todos. Incluso hay una historia muy reconocida en su momento de que al morir Jesús entró con un ejército de ángeles, derrumbó la puerta del infierno, entró la luz y entonces unos muertos se salieron porque con la luz ya podían salir caminando. Y también se decía que Elías y alguien así como Abraham conversaban que ya iba a llegar Jesús, que ya sabían que iba a llegar Jesús y entonces conversaban de eso. Y ya llega Jesús y tira las puertas, amarra al diablo y le dice al guardián del mundo de los muertos que lo mantenga amarrado 1000 años. Y de ahí salió la idea que 1000 años después iba a ser liberado el diablo. Todas esas historias pues son muy raras. Un autor muy conocedor nos dice que esos supuestos muertos que salieron caminando del mundo de los muertos no eran esos muertos, eran los celotas que se habían escondido en el panteón y salieron del panteón. Pero en fin, la fantasía popular es muy abundante. Eso vamos a decir que se adorna. Es lo mismo cuando estamos viendo la historia de la URSS, que nos cuentan muy adornado de cómo fue la revolución y todo lo demás, y cuando uno la ve, pues es una cosa relativamente muy simple, mucho menos ostentosa y mucho menos fantástica como nos la pintaron. Y cuando nos afirman que lograron llegar al comunismo, pues nos engañan porque les quedó muy atrás. Pero, bueno, pues tenemos que aceptar que los seres humanos hacemos relatos. Y en los relatos nos pintamos maravillosos. No hay nada más relato que una autobiografía. Todo es bonito, todo sucede bien. Entonces, eso es lo que es el Antiguo Testamento. En el caso de David, tenemos un ejemplo característico. La primera visión de David es la de un verdadero asaltante, un narco, nada más que no usaban droga, pero como si fuera un narco o un secuestrador. Y la segunda versión, pues la pintan bonito, aparece más suavizado y entonces ya tiene muchos encantos. Pero bueno, esa es la diferencia entre historia y relato. Volvamos al punto. Entonces, Plotino y el pseudo Dionisio presentaron un esquema similar a los 4 mundos de los judíos. Asilut es un mundo de pura emanación. ¿Qué es emanación? Lo que sale de alguien. Entonces se piensa que Yahvé emana luz. Y esa deslumbrante luz divina, nosotros la vemos refractada en el cristal de la conciencia como las 10 luces de los sefirot. Esa es la idea. Ahora bien, estos judíos, que son listísimos, han colado en la ciencia el judaísmo.
Porque, ¿qué es lo que nos dicen? Que este mundo es una emanación divina. Y la emanación es exclusivamente luz. Y desde el punto de vista de la física, todas las ondas del universo se llaman luz. Y lo único que es el universo es un tren de ondas. Entonces, si seguimos la línea judía, bueno, pues el universo es una emanación divina porque es un tren de ondas y todas esas ondas reciben el nombre de luz y esa luz es la que genera todas las realidades posibles. Entonces hay una coincidencia notabilísima entre esa propuesta de la física y la idea cabalística y la idea judía de que todo el universo es una emanación divina. Es una luz, es una cantidad de ondas, pues. Nosotros colapsamos las ondas y vemos objetos, pero lo que en realidad hay es solamente ondas. Yo opino en esto que como los científicos que generan estas ideas tan brillantes, por cierto, son judíos, pues toda su formación la vuelcan en la ciencia. Es decir, la interpretación de lo que descubren se parece muchísimo a la enseñanza judía. No solo en el campo de la física, también en el campo de las matemáticas y en el campo de la biología nos vamos a encontrar con que qué raro, pues sí coincide muchísimo con la cábala y con otras enseñanzas judías, con la Midrash, en fin, pero pues yo supongo que las cosas son así. Pero le quitan o hacen a un ladito la parte de lo que es la narración de las creencias que ellos tienen para enfocarse a lo que es el concepto universal. Claro, es decir, Ya Abraham y todo lo demás son adornos del judaísmo. son adornos, sí, pero en los grandes principios pareciera que los calcan. Pero claro, si yo aprendí desde niño cómo eran las cosas, según la versión judía, investigo y me entero que hay cierta coincidencia, pues lo puedo interpretar como yo lo aprendí. Y bueno, pues está bien, no es que esté mal, no es que sea mentira, es una interpretación. Y en este caso nos vamos a encontrar precisamente que para la Cábala, nuestro mundo es una emanación divina. Entonces, ¿cuál es el proceso? Dios crea la nada. Es lo primero que crea. ¿Qué quiere decir crear? No quiere decir que lo saque de sí mismo y lo ponga en otra parte. Quiere decir que lo inventa completamente desde la nada. Ex nihilo, como dice la iglesia. De la absoluta nada, crea primero la nada. Y luego, ahí emana su luz y esa luz genera todo el universo. Ese es el mundo de la emanación. Es algo que pasa de una manera que no pudiéramos llamar física estrictamente hablando. Porque ese ser que emana no es mensurable en términos de nuestro universo, ni en espacio, ni en tiempo, ni en peso o masa, como le llamaríamos, ni en ninguna otra categoría que nosotros usamos. Entonces su emanación son ondas, pero además son ondas en el vacío. Yo siempre me he preguntado, ¿ondas de qué? Porque cuando uno tira una piedra en el agua hay ondas de agua. Cuando hablo hay ondas de aire. Pero en la nada, ¿cómo hay ondulación de la nada? Son ondas de nada, man. Ondas de nada. Bueno, ahora hay quien dice que se trata de la materia oscura y de la energía oscura y que entonces por eso aparentemente es en el vacío. Pero eso no es el tema. No es tan físico el tema, sino que el tema es una vibración de una realidad que es completamente ajena al universo, que vibra
que hace vibrar algo que no está ahí. No es ni siquiera antimateria eso, ¿verdad? No, ¿verdad? Es que nosotros no lo podemos entender porque solo entendemos lo que conocemos o lo que se parece a lo que conocemos. Si hay algo que no se parece, pues no lo agarramos, no entendemos de qué pueda tratarse. Es como la cuarta dimensión. ¿Cómo entender la cuarta dimensión? Pues no lo podemos entender. Sí, claro. Y hay algunas gentes fantasiosas que ahora están diciendo que se va a abrir el portal de la quinta dimensión para que entre la humanidad. Pues, ¿cuál portal de cuál quinta dimensión si no entendemos ni la cuarta? Fíjate que estaba yo viendo, estoy revisando el libro de Lietzi y estaba viendo a Iñaki Preciado. Y le preguntan a él qué es el Tao. Es que no se puede hablar del Tao. Pues no. ¿Qué es? Dice, ¿pero qué es? ¿Doctrina? ¿Cómo se traduce? Doctrina, dice, camino, cabeza. No, es que no hay manera de descifrarlo, dice. No hay manera. Es algo que se escapa de nuestra manera de captar. Ahora, una vez que está ahí, lo estudiamos. ¿Qué es lo que decía Hawking? Stephen Hawking, el gran físico. Decía, del Big Bang para acá yo puedo explicarlo todo y no necesito a ningún dios. Del Big Bang para atrás no tengo ni idea porque ahí no se aplica nuestra física. Está bien, eso es exactamente. Nosotros podemos hablar con toda certeza de que el universo es ondas, de que las ondas se colapsan, de que eso se nos presenta de una manera como impulsos electromagnéticos que pegan a nuestros sentidos, que nuestro cerebro arma las formas. Perfecto. Todo eso es clarísimo para nosotros. Perfectamente comprensible y perfectamente mensurable, lo podemos medir. Lo otro no. Bueno, entonces, Atzilut es el mundo de la emanación. Y la muy deslumbrante luz divina que nosotros vemos refractada en el cristal de nuestra conciencia es como nosotros, como apreciamos que existen las 10 luces de los sefirot. Emanar es fluir de algo hacia afuera. Crear es inventar de la nada. Y Atzilut es un mundo que fluye directamente fuera del infinito y desconocido a Ein Sof, del sin límite. Y podemos irnos un poco más atrás, a la In, porque todo cabalista sabe que estamos envueltos en 3 mundos. El más cercano a nuestro universo es la luz sin límite, que se supone que viene de fuera, que es emanada, pues que no es propia del universo, pero genera el universo. Entonces, eso es lo más cercano. Más atrás de esta esfera que nos rodea está sin límite. Luz sin límite ya tiene luz, sin límites solamente espacio. Pero atrás de ese sin límite hay un sin, es decir, nada de nada, la vacuidad absoluta. De esta vacuidad habla Lao Tse, pero no solo Lao Tse, habla el Buda y hablan varios más. Entonces, ¿por qué le llamamos vacuidad? Porque no tiene ninguna de las características que nosotros reconocemos como mundo objetivo. Y entonces, pues no le podemos dar ningún nombre. Para nosotros es un vacío absoluto. ¿Por qué? Pues porque no hay luz, porque no hay materia, porque no hay nada que podamos medir ni contar, porque no hay nada que podamos ver ni oír. Y entonces, para nosotros es el misterio de los misterios. Quizá para otros seres pudiera ser distinto, pero para nosotros, desde luego, imposible. Bueno, entonces, es justamente el Atzilut, el mundo que fluye saliendo de la Ein Sof. La palabra Atzilut tiene una raíz judía
que quiere decir cerca de, o sea, es el mundo cercano, el mundo de la cercanía a la Ein Sof, de tal manera que ese mundo inmanifiesto y oculto tiene a Atzilut como lo más cercano. Otro término también que podemos usar como sinónimo de Atzilut es Hamshaka, que quiere decir sacar, con la sugerencia de que la emanación es una parte de algo más grande. O sea, igual que sacamos un balde de agua de una fuente, sale la luz de algo que es mucho más grande, pero que desconocemos. Entonces, finalmente el mundo de Atzilut es el mundo de la emanación. Bueno, entonces, estos sefirot, como una expresión de los santos nombres de Dios, son atribuidos a Atzilut. Y esto es una indicación bastante clara para nosotros de que los antiguos cabalistas vieron las puras energías de los sefirot como muy remotas, muy distantes e inaccesibles a la conciencia normal. O traducido, yo no puedo entender lo que no corresponde a mi experiencia. No lo puedo entender, no lo puedo captar. Es como hablarle de colores a un ciego. El ciego no ve los colores, nunca los ha visto porque es de nacimiento. Entonces le decimos amarillo, verde, rojo y él no entiende nada. Aunque tengan nombres y aunque le aseguremos que nosotros los vemos, ellos no los captan. Y si su cerebro por pura casualidad generara un color, ellos no sabrían que es un color, porque nunca, no tienen la asociación visual. Así es que debemos entender, según los cabalistas, que no tenemos acceso a ese mundo. Por la misma razón, los cabalistas dirán que yo nunca me puedo fundir con Dios como los místicos cristianos. Los místicos cristianos sienten que se unen a Dios y los místicos judíos no, solamente se asocian a Dios, porque pues es esa realidad completamente incognoscible, que es distinto de decir desconocido, porque lo desconocido en una de esas lo buscas y lo encuentras, pero lo incognoscible es que no lo puedes conocer de ninguna manera. Bueno, el mundo de Atzilut es remoto del mundo donde es posible hacer representaciones de los sefirot, que es el mundo de Yetzirah, muy distante. Y esto nos dice que las imágenes del árbol sefirótico normalmente empleado para comunicar e instruir son representaciones de algo inimaginable e incomunicable. Por eso los judíos dicen que la cábala no se puede enseñar, que se tiene que experimentar. Y este es el truco. El truco dice, yo no puedo ver a Dios, no lo puedo ver, no lo puedo caracterizar, no lo puedo captar, pero lo puedo sentir, lo puedo experimentar y entonces tener, como los místicos, una especie de encuentro muy gratificante, que y también puede ser espantable, pero que me garantiza o certifica que existe esa realidad. Como una brisa marina, vea, Mario. Igual, esa era la imagen que usaba Jesús, decía, bueno, tú sientes el viento, pero no lo ves. Y está ahí, es eso, es una experiencia. Bueno, entonces, esas representaciones son de algo inimaginable e incomunicable. Por eso las representan como una esfera, le ponen colorcito y le atribuyen un ángel o un arcángel o cualquier otra cosa, pero en última instancia es inaccesible. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en este sentido? Pues una cosa
muy importante, que el mapa no es el territorio. O sea, para mí el árbol de la cábala es una representación, es un mapa, pero nada más es un mapa. Es decir, me dice por dónde están las cosas y cuáles son las que están, pero solamente las puedo conocer si llego, si entro y recorro. Entonces tenemos que establecer esa diferencia entre lo que es un mapa y lo que es un territorio. Y el árbol no es la cábala, el árbol es una imagen auxiliar para representarnos el contenido cabalístico. Porque la cábala para nosotros, que va desde abajo de Daat hasta Yetzirah, pasando por Tiferet, que es el tercer círculo o el tercer mundo, es estados de conciencia. O sea, lo que yo puedo ver, experimentar o trabajar en ese aspecto son estados de conciencia. No son objetos, no son cosas que yo pueda palpar, ver, describir, fotografiar, son estados de mi conciencia. Y mi conciencia puede ser muy cultivada o muy poco cultivada. Vamos a pensarlo de esta manera. Cuando yo veo un texto, mi comprensión del texto depende mucho de mi formación. Si el texto corresponde a mi formación, me es muy claro. Si no corresponde, pero tengo una buena cultura general, me doy cuenta de lo que presenta, aunque no lo comprenda a fondo. Pero si no tengo idea de una cosa ni de otra, pues simplemente no sé ni de qué me hablan. Pues sí, yo tenía una alumna en México que pues yo supongo que le daba orgullo algo. Yo les decía que esto de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad y todas estas teorías del siglo XX pues eran de muy difícil acceso. Y entonces me preguntó si yo tenía un libro de eso y le dije, sí, tengo un libro de Einstein. Ah, pues préstemelo para leerlo. Por supuesto que no lo entendió ni jota, pero se lo llevó. Bueno, ¿por qué? Porque está totalmente fuera de contexto. Es decir, ella no tenía los estudios para comprenderlo, pues simplemente, ¿no? Ni el vocabulario. Pero lo mismo podemos decir en este caso. El desarrollo de la conciencia permite irse metiendo en ese mundo de los estados de la conciencia cabalísticos y encontrar cosas que alguien que no tiene mucho desarrollo de la conciencia ni siquiera puede imaginar que existan. No los ve, no hace las relaciones, no hace los contactos entre unas ideas y otras. Yo diría que toda persona que ya pasó por una formación universitaria como debería de ser, debe poder comprender bastante de la cábala, mientras que una persona que haya pasado por la universidad como no debe ser, o no haya pasado, pues va a entender muy poco. ¿Por qué? Porque lo que se exige de la comprensión de los sefirot es mucho. Es decir, solamente para comprender el papel de la naturaleza en nuestra vida, es decir, qué actos de nuestra vida, qué maneras de reacción, qué contenidos de conciencia podemos derivarlos de ser animales, es decir, de pertenecer al orden natural. Pues a menos que haya uno estudiado algo de biología, de antropología, de zoología, etcétera, pues no se va a enterar. Cuando Desmond Morris escribió el libro El mono desnudo, causó una gran sorpresa,
porque Desmond Morris era zoólogo y dijo, voy a estudiar al ser humano como un animal, como estudiamos a cualquier animal, a una especie, así como estudio a los bonobos o a los cocodrilos, pues voy a explorar al ser humano. Y causó mucha sorpresa. De pronto se nos reveló una visión del ser humano que nosotros no teníamos. Y tiene otro libro que creo que se llama Comportamiento Humano. Tengo otro más, pero no me acuerdo cómo se llama, en donde nos va mostrando la cantidad de cosas que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, un lenguaje del cuerpo que es casi imperceptible para la conciencia nuestra, pero que es muy perceptible para el cerebro. Y las descripciones de Morris me enseñaron algunas cosas. Por ejemplo, un día tuve un choque con un muchacho que me dijo que estaba muy extrañado porque él normalmente después de un choque se iba a los golpes, pero conmigo como que no podía irse a los golpes. Y no podía porque uno tiene que mandar una señal prácticamente invisible para la conciencia humana de la agresión. Entonces, una persona manda su señal y el otro contesta la señal y se empiezan a pelear. Pero esa señal es una tensión de la piel, algo de los ojos, quién sabe qué sea. Pero si no se manda la señal porque uno de los dos no está dispuesto, el otro no puede arrancar porque no tiene el estímulo animal necesario. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un animal adulto encuentra un bebé de otra especie y lo protege en vez de comérselo? Que hemos tenido bastante información de eso. El tigre que se encuentra un monito y entonces lo cuida porque no hay señal de agresión y es casi prácticamente imperceptible. A mí me parece muy notable este asunto porque precisamente es una visión del ser humano que no teníamos antes de que Desmond Morris nos lo platicara. Probablemente entre los zoólogos era común, pero así para la humanidad en general no. Y aprendimos mucho con él. Sí, Héctor. El otro libro es el zoo humano. El zoológico humano. El zoo, pero así, bueno, se titula el zoo. Sí, el zoo humano, sí, así se llama el libro. Pero yo tengo otro. Tiene muchos. Tiene muchos, sí. Hay otro, comportamiento íntimo. Ese. Déjenme ver, que yo lo debo tener. Morris. Intimate Behavior. Masculino y femenino. Y mira, encontré este. Man Watching. Muy interesante porque aquí habla mucho de los gestos y nos va mostrando. Naturaleza de la felicidad también tiene. Sí, es una serie de libros muy interesantes con los cuales aprendimos mucho. Bueno, pero finalmente son visiones distintas de lo mismo. Y en el caso de los sefirot, en nuestra exploración de los estados de conciencia que están encerrados en los sefirot, es sumamente, ¿qué diríamos?, instructivo. Uno se va metiendo y va aprendiendo algo en lo que no se había fijado, porque le faltaba la estructura que le dice por dónde caminar. Sí, dime. Bueno, como lo que decía Luis de principio, te quería decir desde hace rato, si, por lo que señalas, el conocimiento es más o previo a los judíos, pero los judíos como que logran, digamos, organizarlo, sí, ¿no? Y transmitirlo.
Sí. Eso por una parte. Por otra parte, pienso lo que dices, que el esquema de la cábala, para como estamos formados, es una forma de que nosotros podamos un poco más entender de qué se está hablando. Y también pensé que lo que ha señalado, que en los sefirot que se les atribuye como, o más bien que se les atribuya, lo vinculan con ciertos ángeles, como para que a partir de las características de esos ángeles puedas entender de qué están hablando, o sea, de la parte cristiana, ¿sí? Sí. ¿Es así? Así es. Como que está cargada de simbologías, digamos, que te puedan hacer como una resonancia. Claro, porque como nuestro mundo humano es básicamente simbólico, es decir, nuestro mundo animal es biológico, pero nuestro mundo humano está hecho de símbolos, empezando por el lenguaje, que es simbólico. Entonces, descifrar los símbolos es una tarea muy importante, porque nos enseña toda la construcción del sentido del mundo humano. En verdad, desde que somos bebés, nos empiezan a enseñar a vivir en el mundo, interpretándonos el mundo. Esto es así, nos dicen. Esto lo toma el bebé y le dice, no, este es un vaso. Y se rompe. Y entonces el bebé aprende que es un vaso, porque si no, sería un juguete o sería cualquier objeto. Pero yo aprendo eso y aprendo también en cosas más abstractas lo que eso significan, por ejemplo, lo que es un padre, una madre, un hermano, un tío, un pariente, un enemigo, y voy formándome toda una simbología del mundo humano en la que aprendo a vivir, pero como esa simbología se reinterpreta, que esto es lo que dicen los cabalistas, entonces yo no me entendería con alguien de la Edad Media porque su simbología no coincide con la mía. Es decir, en mis explicaciones de las enfermedades, por ejemplo, no entrarían en la Edad Media de ninguna manera. Me hubieran dicho que estaba yo totalmente fuera de lugar si les decía que una infección la producían, por ejemplo, las salmonelas. ¿Qué salmonelas ni qué nada? Me dirían. Es Dios que mandó un castigo. Y ellos lo entendían muy bien así y lo argumentaban mucho. Y yo argumento que son las salmonelas y luego vendrá alguien que diga, pues la salmonela en sí no, pero hay tal otra cosa. Y esto, bueno, pues va evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que dicen los cabalistas? Tenemos que reinterpretar el texto en cada generación, porque para cada generación el texto dice otra cosa. Es decir, es como un mecano que tú lo acomodas para hacer cualquier cosa. Entonces, tomas el texto, lo interpretas con el sentir de tu época y le encuentras sentido porque es una explicación global del universo, desde su creación hasta el aterrizaje más pequeño. Entonces es un modelo muy flexible y te sirve como estructuración. Eso es lo que es la cábala, es una estructura que tú usas con los conceptos que tú quieras y te funciona, porque te agrupa y le da sentido. Esta es la parte más brillante de la cábala. Entonces, ¿por qué son 4 mundos? Porque son las 4 etapas que recorremos todos. En el mundo de Asilut yo digo, me gustaría tener una casa y empiezo como a figurarme lo bonito que sería que tuviera una casa. En el mundo de la creación, yo ya tengo una idea de exactamente qué quiero. Si se piensa es imaginativamente, pero ya tengo una idea formada. En el mundo de la formación tengo el plano de la casa, ya me lo hizo el arquitecto. Y en el mundo de la manifestación ya tengo la casa y ya habito en ella. Entonces, son 4 etapas. ¿Cuál es tu último?
la formación o la manifestación. No, perdón, la manifestación o la elaboración o la acción. Entonces, primero tengo así como un impulso, luego ya tengo una idea más clara de lo que quiero. Luego hago el modelo o el molde y finalmente tengo el objeto. Eso que es prácticamente todo proceso de creación es la estructura cabalística. Entonces me sirve mucho para organizar mis ideas y organizar mi vida. Y me sirve para organizar incluso mis investigaciones. ¿Por qué? Porque ese es el proceso. Es lo que decía Einstein, yo tengo una idea, de pronto me surge algo, una especie de captación de algo, y pueden pasar años para que yo entienda qué es lo que tengo que investigar y cómo. Y luego ya tengo que hacer la investigación y finalmente tengo el resultado. Y es así, primero es el mundo de Asilut, que es el mundo de la emanación, luego viene el de la creación en mi mente, luego viene el del modelo y finalmente el aterrizaje en el orden material. Bueno, entonces, ahí tenemos muchas cosas, pero finalmente, ¿qué es lo que tiene que pasar en nosotros? Intelectualmente sabemos que la luz del sol está compuesta por un espectro de colores, sin duda. Hasta los niñitos pintan arcoíris y saben que como que la luz se hizo de colorcitos, pero nosotros no vemos directamente los colores en la luz solar. Hasta que están refractados o en una gota de lluvia o en un cristal, no podemos ver esos colores en la luz. Para nosotros son un misterio. Entonces, ahí tenemos que ver precisamente la diferencia entre el mapa y el territorio. En principio, desde el punto de vista de mapa, sabemos que hay el arco iris de colores. Desde el punto de vista de la realidad concreta, en el rayo de luz no podemos ver eso. Lo vamos a ver ya cuando en los objetos se nos van transmitiendo los colores. Bueno, entonces, Asilut es el mundo de la proximidad a la divinidad. El mundo donde uno queda bañado de una luz indiferenciada. En la terminología de los místicos de la Merkaba, es el mundo del trono. Y realmente uno puede decir muy poco de eso, porque pues no tenemos mucha idea de qué estamos hablando. El mundo del trono es el mundo abstracto, está más allá del abismo, más allá de Da'at, de manera que está lejos de nuestra comprensión. Diría que es el mundo de la creación, es la creación de algo a partir de nada. El autor del Sefer HaBahir dice que como la luz es una atribución de Dios, no fue necesario crearla, pero fue formada. Es decir, a partir de Dios se forma la luz, que es su emanación. Las tinieblas, dado el concepto que tenemos de Dios, no formarían parte de Dios y tuvieron que ser creadas. ¿Y cómo se crearon? En un procedimiento muy singular, porque Dios emana luz y cuando retira su luz, cuando retrae esa luz, aparecen las tinieblas. Dejamos de ver la luz y lo llamamos tinieblas. En el mundo de la manifestación hay separación. Dios es la unidad, pero para que haya manifestación, para que una cosa vea a otra, tiene que haber cuando menos dos, no la unidad. La unidad no se puede contemplar a sí misma, no hay nada fuera de ella. Nadie puede decir, ahí está la unidad, porque habría dos. Entonces, el tema es precisamente que para que haya manifestación es necesario separar.
Y entonces Keter, que es la cara larga de Dios, se divide en Jochma y Binah, en la fuerza y la forma. Y la fuerza tiene mucho más de lo que la forma capta. O para decirlo como lo decía Isaac el ciego, Dios se guarda el oro y nos da la plata. Quiere decir, Dios mantiene toda su fuerza, pero solo nos da un pedacito, que es el que puede tomar forma. Y esa formación es la que caracteriza la posición del ser humano en el mundo manifiesto. Bueno, entonces, justamente, la idea del Tzimtzum de Isaac Luria es Dios se contrae, hace un hueco en sí mismo, porque Él es la unidad, es todo lo que hay. Entonces tiene que contraerse para dejar un hueco y que ahí aparezca el universo. Esa es la razón de que Spinoza dijera que estamos en Dios, porque eso lo aprendió en la Cábala. Spinoza era de origen portugués, su familia estaba en Portugal, luego estuvo en España, luego se fueron a Holanda. No sabemos si él nació en Portugal, en España o en Holanda, no tenemos noticia. Pero sí tenemos noticia de que era judío, de que pertenecía a una sinagoga, a un grupo cabalístico, y que lo corrieron del grupo por sus ideas. Pero ya salido del grupo, escribe en su ética que estamos en Dios, por esa idea de que Él hace un hueco dentro de sí mismo y en ese hueco crea el universo. Y entonces el cabalismo tiene el concepto precisamente de que no es necesario buscar a Dios porque está ahí. Yo estoy en Él, entonces ¿cómo lo voy a estar buscando? Pues no lo voy a encontrar nunca porque estoy buscando lo que no existe. Ya estoy ahí, eso es lo que dice Spinoza. Y esto es un tema básicamente cabalístico. Y Nisargadatta lo remata también, ¿verdad? Sí, bueno, pues es lo mismo que dice el Buda. Y tenemos que despertar al hecho de que somos eso, de que somos la totalidad. Nada más que hay una parcialización de la totalidad para que haya manifestación. Y cuando nos enteramos que somos la totalidad, que somos esa realidad suprema, termina nuestra función en el mundo porque siendo la realidad suprema no necesitamos nada más, ni siquiera encarnar y probarnos, porque ya lo hicimos. Bueno. Le dice el holandés, no, pero yo tengo estos problemas, mire, yo tengo familia y tengo que trabajar. Sí, pero usted no sale de Dios, usted es Dios. Sí, eso es lo que le dice Nisargadatta. No acaba de enterarse de que eso no importa, la familia, lo que usted quiera, da igual, pero es muy difícil. Bueno, entonces, las tinieblas tuvieron que ser creadas. Para que pudiera haber manifestación o creación, tenía que haber un espacio en donde no estuviera Dios. Está dentro de Él, pero Él no está metido en ese espacio. Entonces, también, si comprendemos que la naturaleza última de Dios, según nuestra definición, es el bien, entonces tiene que concluir que el mal fue creado y que el bien, la luz y la paz de Dios fueron retenidas para que apareciera el mal. Mario, ¿y estos binarios fueron creados por Dios porque eran parte de su juego, ¿verdad? Pues vamos a decir que sí, en la interpretación cabalística. Eso es lo que dicen. Es decir, Dios tiene que crear los binarios, tiene que crear, para hacer manifestación, tiene que haber dos o más, pero en principio dos opuestos de la misma naturaleza, pero de distinto grado. Entonces se van creando pares de opuestos. La luz y la sombra, el calor y el frío, la vida y el estado de muerte, el bien y el mal, la materia y el espíritu, y todo esto no es sino en función de la manifestación. Es un juego nada más, un juego. Es como un juego. Es decir, lo que es uno
lo presentas como dos en su propia contradicción. Y entonces tienes la manifestación. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Resolver los binarios, anularlos o neutralizarlos, como se dice, y en ese momento empiezas a regresar a la unidad. Este es todo el tema del trabajo con la dualidad. La dualidad no debería existir, o más bien no existe en el nivel supremo, y si uno resuelve o neutraliza la dualidad, se acerca enormemente al bien supremo. Vamos a pensar en los santos. Yo les he dicho varias veces, los santos no ven el mal. No hay mal para ellos. Todo es la voluntad divina, todo es una misma realidad y no califican de malo absolutamente nada. Entonces, resuelven ese binario de bien y mal en su vida práctica. Ya no lo ven y por lo tanto ya no condenan, ya no juzgan. Entonces todo lo tenemos que ver como es. Nada más. Sí, es así y nada más. No ponerle el mal. No, cuesta un poco de trabajo, pero vamos a verlo en uno de los binarios más fuertes, que es vida y muerte. Cuando nosotros vemos a los animales comiendo animales, o cuando matamos animales para comérnoslos, nos parece bien, no le encontramos objeción. Yo no he visto nadie que, bueno, sí hay algunas personas, pero vamos a decir un carnívoro no se la pasa lamentando que se va a comer un pobre animalito que mataron. Nada, al contrario, está encantado con su trozo de carne. Sí, en asadito y con cebollita. Y no dice, pero es que tuve que matar a un ser vivo para poder comer esto. No se lo plantea. No trabaja sobre esa línea. Entonces, ahí no ve el mal. Pero curiosamente, en otras cosas sí lo ve. Y eso como que es medio extraño. Es decir, puede ver el mal, por ejemplo, en la muerte de otro ser humano. Pero también ve el mal, por ejemplo, en la sexualidad. Y si digamos que ve el apareamiento de dos arañas, no se asusta. Las ve apareando sin ni siquiera se entera. O de dos pájaros. En cambio, si las cosas toman más dimensión, entonces entran una serie de consideraciones binarias. Y les doy dos ejemplos. Yo tenía un buen amigo que tenía vacas, pero algunas vacas eran lesbianas, es decir, montaban vacas. Y él mataba a las vacas lesbianas. No entendía, sí, le parecía que era inmoral y mataba a las vacas lesbianas. Sí. Cuando estaba yo en primaria o en primero de secundaria, un amigo que estaba en una escuela distinta que yo, me contó que en el patio de la escuela aparecieron dos perros en pleno romance y la maestra les dijo, sepárenlos. Y entonces salió un grupo de chamacos y les echaron agua, les dieron de escobazos. Finalmente los perros quedaron sangrando, pero los separaron a como diera lugar, porque a la maestra le asustaba esa condición. Ella veía el mal en eso. Esto es interesante porque, digamos, no somos completamente congruentes. Lo deberíamos ver o en todo o en nada, pero bueno, seleccionamos conforme a nuestros intereses. Lo voy a ver. Sí, muy bien. Entonces, vamos a decir que Dios se manifiesta de dos maneras, como fuerza y como forma, y esa doble manifestación es la que da inicio a todo el esquema cabalístico. Bueno, la siguiente vez hablaremos mucho más de eso
Mario, antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta de comida. Quiero Sí. hacer unos camarones con espagueti. ¿Para qué se le puede poner un poquito de vino? De vino blanco, Vino blanco, ¿verdad? sí. Se le puedo poner allí, cuando ya se están friendo, antes de que se termine de freír, le agrego un vasito, una copita de vino. De ¿verdad? vino, sí, el aroma sube inmediatamente del sartén y quedan muy bien impregnados. Ok. Te iba a decir, como tú cocinas comida italiana, dije yo le voy a preguntar a Mario. Sí, y procura que sea vino más seco, no tan dulce. Sí. No rojo, ¿verdad? Que sea blanco. No, blanco y seco. Es que hay blanco muy dulce, como el Liebfraumilch, y hay blanco más seco. El más seco es el de cocinar, porque el dulce tiene azúcar, entonces te cambia el sabor. Sí, y el frío, ¿cómo se llama? El ajo con la cebolla se lo frío así, ¿verdad? Con Así. el puro aceite. Sí, Ok. muy Sí, bien. Bueno, Mario, Sí. entonces nos vemos el sábado. Sí, nos vemos el sábado. Nada más, Chivaya, Mario. Om Namah Shivaya. Mario. Sí, yo estoy pendiente. Díganme. Mario, Sí, dijiste fuerza y forma. Jogma es fuerza. la forma. No, La Vina es la Jogma. forma. Jogma es la fuerza y Binah la forma. Así es, y Jogma es el árbol de la vida y Binah es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Otra vez. Gracias. Ese es muy importante, porque la caída de Adán y Eva es porque se inclinan por la forma más que por la vida. Y el ser humano como tal está muy pegado a la forma. Eso lo vemos en todo. Les doy un ejemplo. Yo tenía un alumno de los jueves que venía todos los jueves en la noche. Y pues murió de infarto, se infartó. Entonces, el ciclista, el día que se infartó, era una proliferación de mensajes para arriba, para abajo, que si se murió, que cómo se murió, que dónde se murió, que si lo van a enterrar, que dónde van a hacer la misa, que si van a meterlo aquí o allá, Bueno, estaba de locura. Me llegaba un WhatsApp cada 5 minutos hasta que verdaderamente los paré de golpe y les dije, ese muerto todavía está aleteando por ahí. Y con toda esa cháchara, lo vuelven loco. No pueden respetar la muerte y callarse, que es tan importante, pero no pueden. No pueden porque estamos del lado no de la vida, sino del conocimiento del bien y del mal. Entonces todo es información, pero resulta que el respeto a la vida nos obligaría a respetar el momento de la muerte, porque es el momento del tránsito. Cuando tú me dijiste que la mandara a la luz a Lili, ¿Sí? Eso fue lo que hice. Solo ya no distorsionarla, sino que vete a la luz, vete a la luz, vete a la luz. Y no hacer más, porque de veras que hay un periodo de transición que ya estamos seguros que existe, en el cual el pobre muerto es jalonado por todo el mundo, porque están acordándose de él y están hablando de él y están diciendo cosas y se trastorna terriblemente. Uno convoca a las personas, es clarísimo. Ese fenómeno en que dos levantan el teléfono al mismo tiempo para llamarse, pues es señal de que nos comunicamos. Y el que está en el paso de tránsito, en que no acaba de morir, porque es cierto que una parte de la conciencia, que es la conciencia cerebral, deja de operar. ¿Por qué? Pues porque ya no hay sangre para el cerebro, pero las células siguen vivas bastante tiempo, bastantes horas. Entonces hay una parte del ser humano que también es conciencia, que sigue estando ahí, y es gravísimo. Pues las células no mueren instantáneamente. Ahí están en medio alimentándose, medio sobreviviendo, y nosotros como que ya, una vez que no habla,
y no respira, decimos que ya se acabó todo y no se ha acabado completamente. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Buenas tardes.